Y yo quiero iniciar con una frase que le preguntaron a un hombre muy exitoso acerca de por qué algunas personas eran más exitosas que otras, o muy exitosas. Y este hombre inversionista que trabaja con todo el tema de las finanzas, tal vez ustedes lo han escuchado, en Estados Unidos se llama Warren Buffett, y él dijo que el secreto de los que eran muy exitosos era porque aprendían a decir no. Y yo me quedé sorprendido por eso. ¿Cómo así que aprendían a decirlo? Y el mensaje es que aquellas personas que son muy exitosas aprenden ¿a qué? A enfocarse. Y cuando uno se quiere enfocar, hay muchas cosas que uno tiene que aprender a decir que tal cosa, no, tal cosa, no, para poder ¿qué? Enfocarse en lo que quiere. Por eso hoy vamos a hablar específicamente de eso, porque creo que si uno se quiere enfocar, uno tiene que aprender a decir que no. A propósito, estamos cerrando el año. No sé cómo le está yendo a usted. Si aquellas cosas que usted se propuso las cumplió o está por cumplirlas. Es muy probable que si no las ha cumplido es porque le digo sí a mucha cosa. Pero entonces uno tiene que hacer el ajuste para aprender a decir que no, para poder concentrarse. Cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra que Jesús hizo exactamente lo mismo. En Mateo capítulo 15, 21 al 24, hay algo que sucede. Una mujer tiene enferma a su hija, va a donde Jesús, clama para que él le sane, y Jesús le responde a esta mujer: yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La primera vez que yo leí eso, dije, uy, Jesús, qué frío, ¿no? Porque claro, literal, por favor, sáname. Y Jesús voltea y la mira y le dice: yo solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y claro, aunque luego ella insiste y él al final hace el milagro, el mensaje de Jesús es: yo vine a concentrarme en ¿quién? En Jerusalén. Luego los discípulos siguen ¿a dónde? Al mundo. Pero en Jesús vemos eso, aún desde muy niños, en Lucas 2, 41 al 49, le voy soltando los textos. A Jesús le pasa exactamente lo mismo. En Lucas 2, 41 al 49, algo que sucede es los papás de Jesús, o sea, José y María, llevan a Jesús a una de las muchas fiestas, la fiesta de la Pascua. Jesús tenía 12 años. Yo no sé qué tanto sería la cantidad de gente. El caso es que cuando ellos regresan, yo no sé, como pasa en las multitudes, que uno lleva al niño de la mano y de repente lo suelta. Cuando voltean a mirar, Jesús no está. No está en la Biblia, pero yo me imagino a José diciéndole a María: sí, ¿usted por qué lo soltó de la mano? Y María echándole la culpa a quién. Claro, las mujeres, me imagino eso, no está en la Biblia, pero probablemente pudo haber pasado. Claro, se percatan que Jesús no va con ellos, se regresan, y cuando ellos regresan y vuelven al templo y le preguntan a Jesús: Jesús, ¿por qué nos hiciste eso? ¿Qué le dice Jesús? ¿No saben que a mí me interesa, que me es necesario estar en qué? En los negocios de mi Padre, en la casa de mi Padre. Increíble. Desde muy niño Jesús dice: es que yo tengo que estar en la casa de mi Padre. Y lo encuentran a él a los 12 años hablando ¿con quién? Con la clase religiosa de la época. Estos dos textos, Jesús muy niño o muy adulto, nos muestra que Jesús tenía un foco, que Jesús tenía las cosas muy claras de qué era lo que él quería y qué era lo que él no quería. Ahora, si de algo estoy convencido es que hoy en día es muy difícil mantener el foco. ¿Ustedes qué dicen? Hoy en día es difícil. ¿Por qué? Porque imagínense que hay algo que se ha venido descubriendo, y es que cada vez con el paso de los años hay una competencia por nuestra atención. Se ha descubierto eso, y cada vez inclusive crece como una ciencia. El internet, por ejemplo, que no estoy diciendo que sea malo, las redes sociales, las plataformas compiten ¿por qué? Por su atención. Y es una guerra que algunos dicen que es una guerra silenciosa,
porque se da desde que usted se levanta, casi que lo que inmediatamente usted que hace es que el celular, ¿cierto? Y cuando se va a acostar, probablemente del último que se despide no es de su esposa o su esposo, o su hijo, no sé, sino que va a mirar tal vez qué pasó con el celular, ¿cierto? O se despide por y usa el celular, ¿cierto? Y si usted está de novio, hace lo que Marta hacía conmigo. Yo no la quería llamar, pero ella me llamaba hasta las 12 de la noche. Oiga, nos encontrábamos como a las 7. Yo me iba como 8:30, 9 y allí, ya llegaste. Yo sabía que era lo que quería, hablar. De bueno, vamos a hablar. El amor, no el amor. Tremendo, ¿no? Pero bueno, fuera de todo esto que nos hace reír, la realidad es esta: hay una competencia por nuestra atención. Ahora, eso tiene una explicación. Se dice que cada vez en el futuro, una de las cosas que genera mucho dinero es la información. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted más pasa en una red social, más conocen de usted. Y cuando más conocen de usted, más le pueden vender a usted. Eso tiene que ver. Y por eso hoy en día, por ejemplo, hay algo muy fuerte que se está dando, que es la ciencia de los datos. Y hay una carrera acerca de eso, porque eso las empresas se matan por conocer qué piensa usted, para ver cómo le pueden vender específicamente. Y eso también ha hecho todo un escándalo a propósito a la hora, por ejemplo, de temas sociales o de la política, porque la red social lo conoce a usted mejor que usted mismo, porque conoce sus gustos, qué le gusta de comer, qué le gusta en las películas, qué libro le gusta, a qué le da me gusta una y otra vez. Y eso es todo un mundo en este momento. Entonces, por eso es que hoy en día hay una pelea por su atención. La idea es que usted se pase la mayor cantidad de tiempo viendo eso. Por eso, insisto, no estoy diciendo que sea malo, todo es ilícito, pero no todo conviene. Lo que quiero que hoy tengamos claro es que hay una pelea por nuestra atención, y eso hace que hoy en día a uno le cueste más enfocarse, porque hay muchos distractores, hay muchas cosas que están compitiendo con nosotros. Ahora, si eso sucede a nivel del ser humano, de la sociedad, pues la iglesia no está ajena a eso. Y por eso una de las cosas que tiene la iglesia y que toda iglesia debe mantenerse revisando es cuál es su foco. Y por eso cuando hablamos de Selah, tiene dos significados. Por un lado quiere decir interludio, cuando estaban tocando un tiempo de música. Por ejemplo, si estaban cantando, si decían Selah, una de las dos cosas seguía sola. Si decían Selah, por ejemplo, digan Selah, yo voy a cantar, ustedes dicen Selah. Entonces seguía que. Y si decían Selah otra vez, de pronto solamente sonaba que la voz, en un momento de silencio donde o quedaban los instrumentos sonando o quedaba que la voz sonando. Ese es un significado de Selah. Pero el otro significado quiere decir pausa, hacer un alto. Y creo que no es casualidad que estemos justo en noviembre para que hagamos un alto, para que hagamos una pausa. Y como iglesia es algo que nosotros queremos hacer cada año, apartar un mes para hacer un alto, para reflexionar. De lo contrario, la iglesia puede terminar en otra cosa totalmente distinta. Y créanme que con el paso de los años yo sé de qué le estoy hablando, porque eso puede pasar en una iglesia si no revisa cuál es su foco. Y por eso este mes específicamente estamos haciendo un alto para eso. ¿Por qué es importante eso? Porque la iglesia, insisto, puede perder su foco. En Efesios capítulo 1, versículo 15, Pablo le dice a los efesios lo siguiente: me enteré, en esta versión dice, cómo aman profundamente al Señor y cómo aman a su pueblo. Pablo elogia a la iglesia de Éfeso, pero años después
si usted lee Apocalipsis capítulo 2, hay un mensaje para la misma iglesia. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Increíble. La iglesia que cuando Pablo le escribió su carta era amorosa, tierna, entregada. Años después, esa misma iglesia, ¿qué había sucedido? Había perdido su primer amor, se había enfriado. Lo que quiero decir es que es verdad. Uno puede perder el foco, uno puede perder su centro, su propósito, uno puede perder su esencia, uno puede empezar a reunirse por reunirse y perder la esencia. Y por eso, insisto, yo siempre he dicho que uno de los secretos o los retos de la vida cristiana no es empezar, sino que mantenerse. Es una de las cosas más retadas. Mantenerse creyendo, mantenerse confiando, mantenerse orando, mantenerse con un corazón generoso en medio de las crisis. Obviamente no es fácil. Y por eso uno de manera permanentemente debe de estarse revisando y debe de estar recalibrando el foco. 4 cosas importantes. Hoy vamos a revisar la primera cosa. Y la primera cosa que vamos a revisar tiene que ver con una palabra que bueno, se ve muy bien, que es conocer, ¿cierto? Vamos a hablar de 4 cosas y hoy vamos a hablar de la primera, que es conocer. Y cuando hablamos de conocer, pues es conocer a quién, conocer a Dios. Y hoy vamos a hablar específicamente de eso. ¿Qué es eso de conocer a Dios que lo hemos oído una y otra vez? Cuando uno lee Juan 17:3, Jesús dijo ya preparándose para partir: Padre, yo he acabado la hora que me diste que hiciese, yo hice tu obra, dice, y luego dice más adelante, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo que has enviado. Jesús entonces deja claro que hay algo que es muy importante para conocer o entrar en la vida eterna, y es conocer a quién, conocer a Dios y conocerlo a Él. En Juan 1:8 dice muy bien, dice, el unigénito, el Hijo de Dios, ha revelado a Dios. Jesucristo revela a Dios. Cuando hablamos de conocer, es muy importante que nosotros también podamos diferenciar algo. El conocer de la Biblia es muy distinto al conocer que usted y yo hemos oído por muchos años. Por ejemplo, el conocer secular tiene que ver con ¿qué? Con información, con algo intelectual que yo almaceno. Entonces uno dice, ¿yo qué? Yo conozco, porque tengo una información, porque leí, porque me enteré, ¿sí? Entonces acaparo información en mi mente. Pero cuando usted va a la Biblia, cuando uno va a la original de la Biblia, la palabra conocer tiene un significado mucho más profundo. La palabra conocer tiene que ver con vínculo, tiene que ver con relación. Por ejemplo, en la famosa Biblia Reina Valera, la que Gonzalo dice que es la única Biblia verdadera, de las tantas versiones, pero en esa Biblia, cuando usted lee Génesis 4, dice lo siguiente: conoció a Adán a su mujer Eva y tuvieron un hijo. Eso no fue que, hola Eva, ¿cómo está? Y pronto se limpió la barriga. Dice, conoció a Adán, a Eva y tuvieron un hijo. Ese conocer, ¿qué quiere decir? Que tuvieron ¿qué? Intimidad. Entonces el conocer en la Biblia tiene que ver con ¿qué? Con una relación. No como nosotros lo conocemos hoy, o nosotros creemos hoy. Por eso una de las cosas más peligrosas en la iglesia es hacer un gran énfasis en que la gente conozca a Dios de manera intelectual, pero no conozca a Dios como una relación. Y es importante la capacitación, y es importante los cursos, y es importante muchas cosas para conocer a Dios de manera intelectual. Pero yo necesito conocer a Dios no solamente como una definición, como un texto, como acaparar información. Si yo quiero conocer a Dios como dice la Biblia, en el sentido de la palabra, yo necesito aprender a tener una relación con Dios. Obviamente me adelanto a algo que es muy importante. Yo necesito aprender a estar tiempo con Dios.
Yo necesito aprender a estar tiempo en oración con Él. De lo contrario, seré una persona que tiene un conocimiento, pero que no tiene una relación con Dios. Una de las peleas o discusiones de Jesús con los fariseos, ¿cuál era? Que ellos que sabían mucho, sabían la Biblia del Antiguo Testamento de memoria, pero ellos no tenían una relación. Y ese es un gran peligro en la vida cristiana. Por eso es importante leer, es importante memorizar versículos, todo eso es bueno. Pero es mucho más importante que usted y yo crezcamos en una ¿qué? En una relación con Él. De lo contrario, ahí donde uno se encuentra, por ejemplo, a lo largo de los años, cristianos que uno dice, pero tan raro, si se supone que él conoce a Dios, se supone que ella conoce a Dios. ¿Por qué, por ejemplo, pasa eso? Yo les voy a colocar un ejemplo muy concreto y aquí quiero dejar claro que no me las quiero dar de valiente tampoco. Pero yo he conocido cristianos que le tienen pavor a la muerte. Yo le digo una cosa, si nosotros realmente decimos que conocemos a Dios, yo no debería tener pavor a la muerte. Que uno puede tener cierto temor normal, pero yo he conocido cristianos con pavor. Pero la Biblia dice, si usted lee Filipenses capítulo 1, 23, ¿sabe Pablo qué dice? Pablo dice, mire, yo la verdad no sé qué hacer, porque por mí yo quisiera morir, me dice Pablo. Por lo cual es que mejor. Entonces, Filipenses 1:23, Pablo dice lo siguiente. Pablo dice en esta versión, estoy dividido entre dos deseos. La verdad yo quisiera partir, dice Pablo, y estar ¿con quién? Con Cristo. Lo cual sería que mucho mejor. No dice, oye, Pablo está loco, o Pablo está en otra visión espiritual, está en otro nivel. Pablo dice, a ver, Filipenses es escrito desde la cárcel. La gente creía que Pablo estaba en los barrotes. ¡Ay, ayúdenme! No, Pablo en la cárcel está tranquilo. Y les escribe la carta, inclusive les dice, pónganse felices. ¿Saben una cosa? Desde que estoy en la cárcel, pues más gente predica de Cristo, imagínense. Pablo cambia, cuando uno lee, uno dice, este personaje está loco, o ha conocido a Dios en otra dimensión. Luego Pablo dice ahí en Filipenses 1:23, mire, yo estoy dividido porque yo quisiera morir, pero saben una cosa, dice Pablo, pero por causa de ustedes yo me voy a ¿qué? Yo creo que es bueno que me quede. Pareciera que estaban en angustia con Pablo de qué le iba a pasar, pero Pablo les quita la angustia. Pablo dice, yo no tengo problema, si me voy a morir yo no tengo problema. Y cuando leemos por allá al final de segunda de Timoteo, que es la última carta del apóstol, Pablo le escribe a su discípulo y le dice, Pablo a su discípulo, ¿sabes una cosa? Estoy listo, acabé la carrera, guardé la fe, yo peleé la batalla, yo estoy listo. Está Pablo encarcelado en la época de Nerón, en el Imperio Romano, y muy probablemente es la última carta del apóstol. Pero no vemos al apóstol implorando, por favor, por mí estoy mal, sino que Pablo no tiene temor a morir. Esto es increíble. Y quiero dejar claro, todavía yo no estoy en ese nivel. Y no lo digo por eso entonces, sino que cuando usted conoce a Dios, por ejemplo, hay temas en los que usted empieza a decir, yo estoy tranquilo. Pero cuando usted conoce a Dios como una definición, pero no como una relación, una enfermedad o la muerte, usted entra en crisis. No debería de ser así si uno conoce a quién, al Señor, porque no hemos oído que vamos a estar con Él y todo ese cuento. Entonces, me hago entender, ahí donde uno dice, oiga, ¿lo conozco o no lo conozco? O yo solamente tengo que una definición de eso. Hacia allá es donde entonces les quiero hoy llevar, porque de lo contrario podemos estar teniendo problemas. Alguien dice que una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y ese es el camino hacia donde nosotros tenemos que ir avanzando. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque en un momento, un día usted va a ser probado.
Si usted sabe de Dios o si usted ¿qué? Conoce a Dios. ¿Cuándo? Una enfermedad, una situación crítica financiera que nos puede pasar a cualquiera, como escuchamos el testimonio, y muchas otras cosas que ahí uno es todo si uno sabe de Dios o si uno ¿qué? Conoce a Dios. Cuando uno lee la vida de Job, al final ¿qué dice? Yo creía que te conocía, ¿se acuerdan? De oídas, te había oído, pero hasta ahora empiezo a conocerte, porque Job no pierde ¿qué? Todo. Entonces, cuando hablamos de este tema de conocer y estamos haciendo un alto, el alto que estamos haciendo es que nosotros revisemos cómo está nuestro conocimiento de Dios. Si solamente tengo una serie de definiciones, pero hasta dónde estoy teniendo una relación con Él. Ahora, veamos algunas, digamos, señales o características de cuando una persona conoce a Dios. Porque uno se pregunta, bueno, ¿y cómo luce? ¿Cómo debería lucir? ¿Cuál es la fotografía de alguien que se supone que conoce a Dios? Y yo voy a darles algunos puntos de los muchos que hay, pero que no tendríamos hoy el tiempo de abarcarlos. Una de las primeras señales de alguien que conoce a Dios, no como un concepto, sino como una relación, es que, por ejemplo, sus prioridades cambian. Esa es una señal inequívoca de eso. En Colosenses 3:1, Pablo dijo: si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, miren las cosas de arriba. Colosenses 3:1. Una persona que conoce a Dios, entonces sus prioridades cambian. Le pongo ejemplo. Pablo, de asesino, porque era un asesino, perseguía a quién? A los cristianos para matarlos. Se encuentra con Jesús y se vuelve que en ese momento el gran predicador. Se convierte en el gran predicador. Increíble eso. Pedro, el pescador de hombres, se encuentra con Jesús y ahora dice: no, escucha el llamado de Jesús. No estoy diciendo que todo el que se encuentre con Jesús necesariamente va a ser un predicador o un siervo, sino que hay un cambio de prioridades. Ese es el tema. Una persona que conoce a Dios, realmente sus prioridades ¿qué? Cambian. Pablo le dice por allá a los filipenses: ¿saben una cosa? Mire, yo tenía esto, yo soy hebreo de hebreos, yo estudié eso. Dice, pero luego Pablo dice: pero ¿saben una cosa? Ya eso para mí hoy es que basura, eso no es tan importante. O sea, Pablo, que era, diríamos, formado en la mejor universidad. Pablo hoy vendría de Oxford, de Harvard, de esas universidades. Pablo era el más preparado. Ser bilingüe en esa época era, si hoy ser bilingüe es difícil. Doble ciudadanía. Pablo era muy preparado, pero Pablo dice: ¿saben una cosa? Yo tengo esto. Porque es que a Pablo le estaban diciendo: no creemos en usted es un cualquiera. Y Pablo dice: venga, le saco los pergaminos y me extiende. Dice: soy hebreo de hebreos, fariseo, estudié a los pies de Gamaliel, que era como estudiar en la crema innata de la sociedad. Fui formado esto, tengo esto. Pero Pablo dice: pero ¿saben una cosa? Pero eso para mí ya es que ya no es más tan importante. Porque el que tiene un encuentro con Jesús, sus prioridades, ¿qué pasan? Cambian inmediatamente. En Colosenses 3:1, se ha resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Entonces, por ejemplo, ya la persona lo que hace, hay una cosa que le preocupa a ese que conoce a Dios. Entonces, cuando una persona conoce a Dios, sus prioridades cambian, sus motivaciones cambian. Claro, esa persona, algunos es rápido, algunos es progresivo, pero algo empieza, lo que antes le importaba, dice: sí, es importante, pero ya eso no es tan importante para mí, ¿sabes? Sí, eso me gustaba, pero sí, me sigue gustando, pero ya no es tan importante. Claro. Yo recuerdo, y ustedes me han escuchado como buen caleño y salsero y fiestero que era, porque, mejor dicho, yo todas las semanas no era posible. Y es que tenía programa y además me invitaban. Y como siempre me ha gustado la música, entonces en muchos sitios yo era el DJ del sitio. Uy, Manu, no, usted no puede faltar, me decía.
¿Por qué no? Porque es usted el que pone la música. Pues yo cuando empecé a conocer de Dios, me seguía gustando y me sigue gustando la música. No es un diablo escuchar música secular. Pero yo dije, estas trasnochadas, no, yo la puedo trasnochar en una vigilia. Yo dije, esto ya no es para mí. Pero no porque me dijeran, es que si usted vaya, eso es del diablo. No, es que cuando uno conoce a Dios, pero usted dice, ya eso no. Ay, ¿qué tal la aguafiesta? No, es que no es aguafiesta. Es que ya, no, eso ya no me pega. No me deleita eso. No, ya, mis trasnochadas eran, no, aparte de mis trasnochadas eran noches de oración. De ahí para allá, no. Uy, pero ya te vas a ir tan temprano si esto apenas está ¿qué? Mi hermano, pero esto apenas digo, pues para mí ya está acabando. Y nunca fue un cristiano aburrido de que entonces ahora, pero participaba, pero hasta cierta hora y ya, porque las prioridades van cambiando. Claro, entonces ya hay ciertas cosas que dicen, ya eso no, ahora me gusta es esto. Por eso el hábito es eso, porque si usted se hizo cristiano, pero si sus prioridades no han cambiado, usted tiene que revisar eso y tal vez tenga que hacer la oración de fe otra vez. Señor Jesucristo, entra en mi corazón, porque eso es muy importante. ¿Ya? Mire, se lo digo desde este lado. Yo conocimos a lo largo de los años líderes y pastores que eran negociantes y entraron a servir a Dios y seguían en negocios, aún sabe que hasta raros. Que uno diría, ¿esta persona en qué anda? O sea, sus prioridades que no cambiaron. Entraron a este lado, perdónenme, le digo, a culpar a la gente. Yo lo digo, a engañar a la gente, a proponer a la gente cosas terribles, y claro, y eso nos hace tener mala fama. Pero ¿saben por qué? Porque vieron la iglesia fue como un negocio. No hubo un cambio de prioridades. No hubo un cambio de modo que si alguno está en Cristo no va a quedar. Entonces, alguien que conoce, experimenta un cambio, obvio, o insisto, no instantáneo. En algunos es rápido. Para Pablo fue que se encontró y al otro dijo que hay que hacer. De asesino a predicador. Para Pedro lo mismo. Pero hay un cambio de prioridades. Pregúntese si a lo largo del tiempo que usted conoce sus prioridades han cambiado. Porque eso es una primera señal. Otra señal que es importantísima cuando uno realmente conoce a Dios, esta me gusta muchísimo, y es que se activa la conciencia de pecado. Se activa la conciencia de pecado. Recordemos que la conciencia a nivel secular, ¿qué le dice? No, que es la voz interior que usted tiene que le dice eso es bueno o eso es malo. Pero cuando usted tiene un encuentro con Dios y lo conoce, pero lo conoce como una relación, usted empieza a ser consciente de que hay cosas que no están bien. Cuando usted lee Isaías tiene un encuentro con Dios y Isaías dice, ay de mí, porque yo soy inmundo de labios, algo me va a pasar. Cuando Pedro se encuentra con Jesús y Jesús le hace el milagro de los peces, Jesús que dice, Pedro que dice, apártate de mí, yo soy pecador, apártate de mí. Entonces Jesús no le está diciendo pecador, pero Pedro ante la presencia de Jesús es consciente de su pecado. Cuando una persona conoce a Dios y le va conociendo, no le tienen que decir eso es pecado, es que el Espíritu Santo le hace caer en cuenta. Esa persona dice, eso no está bien. Es más, yo le digo una cosa, cuando usted ha conocido a Dios, pero verdaderamente conoció a Dios, usted está en problemas. ¿Sabe por qué? Porque usted peca y usted se siente mal. Usted dice, ¿cómo dice eso? Yo es que cristiano, qué vergüenza. Usted se siente mal. Ahora, si usted no se siente mal, no huye. Eso todo el mundo lo hace. Si usted hace así, tiene que volver a recibir a Cristo. Porque cuando uno conoce, uno se siente mal. Cuando usted conoce, usted está en un problema. Pablo lo llama, uno se vuelve esclavo de la justicia. ¿Qué es esclavo de la justicia? Sí, Dios mío, es que yo tengo que hacerlo. Y claro, él peca porque falla, pero usted dice no puede ser. Entonces se siente mal.
Porque hay una conciencia de pecado. La Biblia, por ejemplo, dice que hay varios tipos de conciencia. Uno, aparece, dice por allá, 1 de Timoteo 4, del 1 al 2, se la voy a leer. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. 1 de Timoteo 4, del 1 al 2. Ojo con esto, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta ¿qué? La conciencia. En otra versión dice cauterizada la conciencia. Un tipo de conciencia es la conciencia que cauterizada o que está ¿qué? Muerta. Si está muerta, no discierne lo bueno o lo malo. Por eso uno ve tantas noticias tan fuertes que dicen, ¿cómo esa persona hizo eso? Porque tiene que ver con ese tipo de conciencia. ¿Qué es cauterizada? ¿Qué mal? La prueba no da cuenta. No la tiene. Dice, pero ¿cómo fue que hizo eso? Oiga, lo mató, pero es que le cortó el dedo de uno. ¿Cómo hace eso tan perverso? Porque ese tipo de conciencia. Y dice la Biblia que a propósito, en los postreros tiempos, este tipo de conciencia va a aumentar. Hay otro tipo de conciencia que aparece en la Biblia. Dice Tito 1, del 15 al 16. Todo es puro para los que de corazón puro. En cambio, para los corruptos, incrédulos, nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Esta conciencia no está muerta, pero está corrompida. Y que es corrompida, está dañada. Entonces una persona puede tener la conciencia muerta, la conciencia corrompida o la conciencia que se ha activado fruto de conocer al Señor. Entonces cuando una persona genuinamente ha conocido a Dios, entonces se activa la conciencia, es consciente. No lo tienen que perseguir. Mire, a un genuino cristiano no hay que andarlo cuidando. A un genuino cristiano no hay que andarlo persiguiendo. Oye, usted, ¿cómo está? ¿Usted está pecando? ¿Qué pasó? A un genuino cristiano, el Espíritu Santo está ahí para decirle, hay una voz que usted va a escuchar, hay una voz que usted va a oír, que te va a decir, eso está mal. Eso está mal. Esa actitud, ese comportamiento, esa reacción, eso no está bien. El Espíritu Santo a usted le va a hablar, pero claro, a alguien que conoce a Dios en una relación. Pablo dijo en Hechos 24, 16, yo procuro tener una conciencia bien delante de quién, delante de Dios y luego delante de las personas. Lastimosamente pasa lo contrario, a la gente le interesa tener una muy buena conciencia con la gente y con Dios no me importa lo que piensa Dios. Claro. Le interesa mucho más lo que opine la gente. No, Pablo dice, no, yo quiero tener una buena conciencia con Dios y con las personas. Cuando una persona entonces conoce a Dios, su conciencia se activa. Ahora, algo que es muy, pero muy importante es, entonces, para que vayamos avanzando, ¿cómo conocer a Dios? ¿Cómo conocer a Dios? Y definitivamente hay un tema que nosotros, es tal vez el más antiguo de todos, pero es algo que no podemos nosotros perder. Y es que definitivamente, para conocer a Dios hay una serie de elementos o pasos. Claro, yo necesito primero recibir a Jesús. En Juan 14:6 Él dijo, yo soy la resurrección, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ese es el primer paso. ¿Cómo más conozco yo a Dios? Bueno, ir a la palabra. Si usted ve lo que se queda solamente con lo que vemos un fin de semana o un video, hoy en día que tantas cosas que podemos ver, está bien, pero usted necesita ir a escudriñar las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Hay que escarbar. Cuando dice busque algo, uno escudriña, ¿cierto? Escudriñar. Si usted quiere conocer a Dios, que reciba a Cristo 2, métase en la palabra de Dios, conozca, lea, aparte tiempo, no solamente para leer el texto, sino empiece poco a poco, ¿cierto? Hoy
voy a empezar a leer este capítulo. Y usted se va a encontrar con cosas interesantes cuando usted lea el contexto de qué dice antes y qué dice después. Y usted se va a evitar malas interpretaciones bíblicas. Claro. Pero para mí un elemento vital para conocer a Dios es la oración. Porque mire, yo le voy a poner este ejemplo clásico y yo creo que con esto me voy a hacer entender muchísimo más. Imagínese que usted es soltero o soltera. Y entonces usted de repente, claro, conoce a alguien. Y usted conoce el color preferido, la comida preferida, la ropa preferida. Usted conoce a sus papás, a la familia. Usted conoce y le ve el color de sus ojos. Él los tiene, no sé, verdes, azules, o ella, no sé. Su peso, su estatura, sus medidas. Usted conoce dónde vive, usted conoce los amigos, usted conoce el trabajo. Usted conoce los viajes de esa persona. Pero hay un detalle con todo eso que usted conoce. Usted solamente lo conoce por fotos. ¿Diría usted que conoce a esa persona? Probablemente no. Usted no siente el olor de esa persona, no se da cuenta, ¿cierto? No ha acariciado sus cabellos, porque es algo muy distinto a conocer el color de su cabello. Y así podría entrar en detalles. Bueno, con Dios es igual. Usted puede conocer todo lo de Dios que el Espíritu Santo y que los dones y que el Espíritu Santo se manifiesta, y la Biblia y Génesis, y usted puede conocer todo eso, pero hasta que usted no entra a tener tiempos con Dios en su experiencia personal, usted solamente conocerá a Dios como una información. Y usted oirá que otros sienten y usted dice, yo no siento nada. Pero le tengo una noticia: Dios no tiene hijos preferidos. Dios tiene simplemente algunos que se acercan más. Y sabe una cosa que a usted le va a pasar, que en la medida que usted crezca en eso, hay un momento donde uno cuando uno está orando, uno dice, llegó el Señor. Hay un momento. ¿Y cómo lo sabe? Esto es como el amor. Usted no es que me enamoré, pero ¿cómo me enamoré? Con Dios es igual. Hay momentos en la comunión que usted dice, aquí está Dios. Y en esos momentos generalmente usted empieza a llorar. No siempre, pero usted es una experiencia única que va más allá de la definición de Dios omnipresente. Usted se puede conocer la Biblia, pero le puede pasar como aquel que solo conoce a alguien en fotos, pero que no le ha agarrado la mano, pero que no le ha abrazado. Y ese es tal vez hoy uno de los grandes dificultades en la iglesia y de muchos cristianos. Y a veces un error de acá también de nosotros como pastores, muy preocupados para que la gente conozca las definiciones y los conceptos, lo cual es muy importante. Pero no pasará nada en la vida de la gente si no dice, bueno, hoy voy a aprender a estar con Dios. Y créame, es una de las cosas más maravillosas, pero también le son más duras. Porque sabe, uno dice, es raro, estoy solo, ¿será que sí me está escuchando? Yo aquí hablando, dice que solo, ¿será que eso sí es verdad? Al principio usted le va a costar, pero usted empieza, ayúdese, hay musiquita, instrumental. Y usted poco a poco va diciendo, usted poco a poco va aprendiendo cuál es su voz, la voz del enemigo, la voz del Espíritu Santo. Porque para conocer a Dios, algo que es muy importante a propósito, es que uno necesita pasar algo que nos cuesta y que vuelva al principio, porque hay mucha distracción. Usted necesita, a todo eso que le he hablado, entender algo que es muy importante. Necesitamos la palabra ¿qué? Tiempo. Usted necesita aprender a estar tiempo con Dios. Y eso no es en un segundo, no es en 2 minutos. Usted necesita. Las personas que más se conocen es porque en parte han pasado más tiempo. El conocimiento fluye con el tiempo, no solamente con la información. Usted necesita, y es algo muy personal.
usted necesita apartar tiempo, uy, pero qué pereza, entonces va a conocer a Dios como una definición. Usted necesita aprender a estar en su presencia, a quedarse quieto, quieta, que uno se mueve cada rato. Estad quieto, dice el Señor, y conocer. Y usted entonces ahí va a empezar, ¿sí? El tiempo, la palabra tiempo es muy importante para que oremos. Por allá en Oseas, capítulo 11, Dios le dice al pueblo, miren, específicamente luego Dios se lo repite al pueblo en Mateo 15, del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué pasa? Está lejos de mí, es la queja de Dios. Ese pueblo me conoce de labios. ¿Quién es Dios? Esto. Pero su corazón está lejos. Mire, cuando uno conoce a alguien, y esto pasa mucho con las parejas, con los padres, con los hijos, uno con una mirada ya conoce a quién. Con una mirada. Eso se lo da ¿qué? Eso se lo da el tiempo. Eso no se lo da otra cosa. Eso le da la relación. Con Dios es igual. Cuando usted aprende a estar con Dios, usted dice, no, eso viene de Dios. Porque usted empieza a aprender a conocer a Dios. Pero eso no es así como transferible, de que ore por mí para que uno puede orar, pero usted tiene que construir su propia historia con Dios para conocerle. Entonces usted se va a dar cuenta y usted va a decir, ya entendí, esto es lo que Dios dice. Pero eso se lo da ¿qué? El tiempo. Se lo da el kilometraje que usted decida tener. Y no se lo da los años que usted tenga, porque una persona puede tener años en una relación con Dios. Se lo da el tener tiempo con Él. Segunda de Corintios 13:5, y con este texto cierto, Pablo le dice a los corintios, examínense si están en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Y creo que la reflexión final hoy en Celada es un alto de conocer. ¿Conozco yo a Dios? ¿Realmente lo conozco? Ahora, uno nunca acaba de conocerlo, pero lo conozco, solamente es una definición que tengo unos conceptos, pero tengo una relación con Él. Tengo un vínculo con Él, ese es el conocerle en intimidad. Y si no es así, yo necesito hoy hacer esta pausa y decir, Señor, yo no puedo terminar el año así. Yo quiero empezar a conocer. Y mire que va más allá de acercarse para pedirle algo. ¿Sabe una cosa que alguna vez yo aprendí? Y es que cuando uno conoce a alguien, lo escuché y luego lo corroboré con el paso de los años. Cuando uno conoce a alguien, los silencios no son incómodos. ¿Usted sabía eso? Porque cuando uno conoce a alguien, nos conocemos tanto que no importa que uno esté callado. Pero cuando uno no conoce mucho a alguien, ¿y entonces qué? Porque dice, uno que dice, hay que llenar el espacio, hay que hablar. Pero cuando uno conoce a alguien, uno puede estar al lado de esa persona y ya pues estamos callados. Y los silencios no son incómodos. Por ejemplo, cuando uno ser copiloto, cuando uno va viajando con alguien conocido, pero cuando uno apenas monta a alguien, uno como que hay que llenar este espacio porque no sé si no me entendés, como incómodo. Pero cuando nos conocemos podemos estar en silencio. Pero cuando usted conoce a Dios o va conociendo a Dios, si hay tiempos de silencio, usted no se siente incómodo. ¿A usted le pasa que uno muchas veces, Señor, santo, 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 poderoso, y como que uno cree que siempre uno tiene que estar diciendo algo en la oración? Y no siempre es así. Pero eso se lo va a dar el tiempo. Ahora, no lo digo porque, como dice Pablo, yo lo haya ya logrado. Pero esto es yo lo que he ido descubriendo con el paso del tiempo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinemos cómo está nuestro conocer de Dios.
Si estamos bien, vayamos mejorando, pero si no es así, no vayamos a repetir la historia de la iglesia de Éfeso, que después había perdido su foco.